4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y bien, vamos a comenzar nuestro estudio. Se llama nuestra serie Colosenses, la suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Y el título de esta mañana, el nombre de nuestro estudio de esta mañana es: porque nos ayuda a entregarnos a la oración. Es decir, ¿por qué las personas viven insatisfechas? Y la insatisfacción se da no solamente en el mundo. El mundo no logra satisfacer los deseos de su corazón, de su alma. Y quizás esta generación es la generación que se va a reconocer como aquella en la que quedó fehacientemente demostrado que ni los bienes, ni el dinero, ni el poder logran llenar el vacío del corazón del hombre. Esta semana me encontré con un alemán. Es un hermano que está ministrando en Rumanía, y la situación en Rumanía es complicada porque Rumanía está ya en la parte oriental de Europa y colinda con Ucrania. Entonces estuvimos platicando allá y él me decía que casi la mayoría de los líderes mundiales o los líderes de todo el mundo están inmiscuidos, están afectados o están mencionados. En este caso, que en Estados Unidos es ya un problema, que es el caso de los archivos del caso Jeffrey Epstein. Y la gran pregunta el martes o jueves la policía británica detuvo al príncipe Andrés, acusado de haber formado parte de este grupo de personas que visitaban una isla ahí en el Caribe. Y uno se pregunta: ¿despiertas con 20 sirvientes? ¿Despiertas no preocupándote por lo que vas a comer, ni por lo que vas a desayunar, ni por lo que vas a cenar? Despiertas en un castillo y aún así haces esas atrocidades. Eso revela entonces que el corazón del hombre tiene cosas que son muy vacías. Entonces vamos a estudiarlo así porque nos ayuda a entregarnos a la oración. Punto A: para vivir en alerta o alertados, y para vivir agradecidos. Comenzamos con nuestra introducción. Esta es nuestra introducción. Aquí ya esta ya se produjo, estas imágenes y toda esta presentación ya se le metió más producción, por lo que pueden ver. Y la verdad es que en esa parte la inteligencia artificial hace cosas sumamente valiosas. Y aprovecho para decirles: miren, yo termino de hacer el estudio, termino de estudiar, escribo el sermón y luego lo paso para presentarse. En esa última parte yo le digo a mi esposa y a mis hijas que yo, la verdad, cuando llego ya al punto de hacer la presentación, ya estoy francamente agotado, porque ya estudié, porque ya lo escribí y lo voy a poner en presentación para que usted lo vea en la pantalla. Entonces le decía yo a Miriam, me dijo Miriam: ¿sabes qué, papá? Parece que hay una aplicación de inteligencia artificial, y entonces ya se mete el texto y el texto hace la presentación, pero todavía hay que hacerle algunas cosas porque no queda como para que ustedes lo vean, quedan muy chiquitas las letras. Pero por lo pronto vamos a irlo perfeccionando y vamos a irlo mejorando de tal manera que usted pueda aprender y esto se vuelva más dinámico. Bien, comenzamos. Una de las actividades fundamentales, hermanos, para la iglesia, para la iglesia y para sus miembros es la oración. Pablo lo sabe perfectamente, por eso a los hermanos de Colosas les pide que perseveren, sean constantes, se mantengan sin fluctuación, es decir, sin doble ánimo, para dedicarse y entregarse a ese ejercicio espiritual indispensable para la vida cristiana. Yo siempre he dicho que así como no existe una hamburguesa que no lleve carne o un hot dog que no lleve salchicha,
Así un cristiano no puede decir que es cristiano si no ora. La oración es una parte fundamental de la vida cristiana. Todas nuestras grandes dificultades, todos nuestros grandes problemas surgen, nacen, se originan por la falta de oración. La oración es un elemento esencial en la vida cristiana. Debemos de estar entrenados para orar. Pablo en otros textos dice, en Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Y cuando vemos la vida de Jesús fue una vida de oración, la vida de Pablo fue una vida de oración, la vida de Pedro fue una vida de oración y enfrentaron muchas cosas. Entonces la oración es un elemento esencial, básico. Después de hablarle a esposos, padres e hijos, así como a esclavos y amos, les pide ahora que se aboquen a trabajar en la oración como una acción necesaria para mantener la fe, sostener nuestras convicciones y alcanzar el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Está subrayado en la imagen azul lo que significa la oración. La oración como una acción necesaria para mantener nuestra fe, para sostener nuestras convicciones y alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Es decir, la oración, ¿qué es lo que hace? Pues la oración lo que hace es mantenernos en la dirección que Dios quiere, a pesar de que las circunstancias parecieran decirnos que debemos de apartarnos de ese lugar o que debemos quitarnos de ese punto donde estamos. La oración entonces lo que tiene es que mantiene nuestra fe. Es como el combustible, es como la gasolina al carro. La oración, si nosotros no le ponemos gasolina al vehículo, pues no va a caminar, ahí va a estar. Si no lo dotamos de la fuerza que necesita, pues no lo va a hacer. También sostiene nuestras convicciones la oración. Vivimos tiempos en los que cambiar de opinión, en los que hacerse o desentenderse de las cosas también es muy, muy fácil. Pero lo que nos ayuda también la oración es alcanzar nuestros propósitos. Una iglesia perseverante. El apóstol desea y quiere que la iglesia de Colosas sea una iglesia perseverante, una congregación donde la comunión entre creyentes y Dios se desarrolle a través de oraciones públicas y privadas, en las que se puede llegar a Dios para hacerle saber. En este verso se precisa la gratitud que tenemos en nuestro corazón hacia su persona. Los creyentes tenemos dos tipos de oración: la oración pública, que es la que hacemos en la iglesia. Aquí en la iglesia tenemos oración pública, por así decirlo, las mañanas de los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados. Esa es la oración que tenemos de manera pública. Y la oración privada es la que usted hace en su casa, en algún lugar de su hogar o fuera de su casa, pero tiene que ser de esas dos maneras, es decir, la oración privada y la oración pública. Es decir, en la privada podemos desahogarnos, podemos decirle a Dios todo lo que sentimos, todo lo que pasa en nuestro corazón, y ya en la pública es cuando compartimos con otros nuestras cargas. En esta semana hemos estado orando por un pastor que se llama el hermano Adrián. Está delicado de salud y estamos ahí orando por él, y así nos compartimos nuestras cargas. A veces, no sé si les ocurre, pero a veces tan solo con desahogarnos, tan solo con decirle a las personas: fíjese que tengo este problema, ayúdenme a orar, parte de la carga se hace a un lado y podemos descansar. Ahora imagínense cuando se lo decimos a Dios, ¿no? Ok, Pablo quiere una iglesia perseverante en la oración. El mandato de perseverar en la oración. Leo el texto que está abajo y luego vemos punto por punto. La perseverancia en la oración es un mandato o mandamiento porque cuando el creyente ora, se fortalece. Cuando el creyente se acerca a Dios, conoce la voluntad del Señor y mantiene una relación estrecha y profunda que va moldeando su carácter,
y va animándolo en esta vida. Nosotros tenemos un catálogo, por así decirlo, o tenemos un volumen largo en la Biblia que nos ayuda, porque a veces, no sé, yo recuerdo que la primera vez que fui a un culto de oración, me convertí a los 17 años y fui a un culto de oración y yo veía que se arrodillaban todos y yo me arrodillaba y le decía: Señor, ayúdame en la escuela, ayúdale a mi familia, ayúdale a mi papá y ayúdale a mi mamá, y se acabó. Y yo veía que todos seguían ahí, yo ya diciendo a qué hora se van a parar, a qué hora se van a levantar, y pues uno dice: ¿y cómo hacerle para orar más tiempo? Y los salmos nos ayudan mucho. En los salmos uno encuentra muchísimas oraciones que uno puede hacer. En los salmos encontramos todas las emociones que el ser humano puede experimentar. ¿Cómo qué? Como la alegría, como la tristeza, como la angustia, la desesperación. Los salmos son eso. Mucha gente piensa, ¿no? Dice, deja que me calme, deja que se compongan las cosas y hago oración. Deja que haya las cosas, las circunstancias y oro. Pero no, por ejemplo, el Salmo 56:3 es muy hermoso. Ese texto dice: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Eso qué quiere decir? Pues a veces las circunstancias pues no van a ser las más adecuadas. De hecho, las oraciones que encontramos en la Biblia son oraciones en momentos de gran tensión, en momentos de gran desesperación. Por ejemplo, el rey David vivió momentos de mucha tensión y por eso escribió, por ejemplo, el Salmo 27: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Escribió también, por ejemplo, el Salmo 32: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y así encontramos muchísimas oraciones. Ahora, el mandato de perseverar en la oración, porque el creyente se fortalece. ¿Qué le pasa al creyente? Se fortalece. ¿Qué le pasa al creyente? Conoce la voluntad del Señor. ¿Qué pasa cuando la gente ora? Moldea su carácter y también se anima en esta vida. Hace un momento le decía yo a mi suegra, me agaché porque puse unas cosas ahí en la casa, estaba mi suegra, y exhalé ¿no? Entonces me dice mi suegra: ¿qué le duele, yerno? Y le dije: no me duele, no me duele el cuerpo, me duele el alma. Y entonces se preocupó y me dice: ¿qué le pasa? Y le dije: pues pasan muchas cosas en mi vida, pero esta semana, hermanos, me pidieron ayuda para arreglar un acta de función, porque están buscando ya la fosa en la que van a enterrar a una persona que yo aprecio mucho. Entonces ahí anduve en el registro civil, fui al archivo, fui a las oficialías y no se encuentra el acta de defunción. Esta semana voy a seguir buscándola porque la piden como requisito para que la fosa pueda volver a ser utilizada en un panteón aquí en Oaxaca. Y mientras lo hacía, pensaba y recordaba a cuánta gente no he despedido. Y eso, hermanos, a veces a mí me causa ya un poco de, pues, ¿cómo les diré? Como nostalgia, ¿no? Y entonces, porque este hermano me es muy querido, pero la oración lo que hace, hermanos, es esto: nos fortalece, nos hace conocer la voluntad de Dios, moldea nuestro carácter y nos anima en esta vida. De hecho, por ejemplo, Santiago, ¿qué dice? Santiago dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está triste? ¿Haga qué? Oración. Es decir, en cualquier estado vamos a Dios. ¿Estás contento? Alaba, cántale a Dios. ¿Estás triste? Haz oración. ¿Eso qué quiere decir? Que el creyente, en cualquier situación, ¿qué debe hacer? Orar. De hecho, San Agustín de Hipona decía que el que canta a Dios, ora 2 veces. ¿Por qué decía eso? Porque se dirigía a Dios y porque cantaba. Ok. El significado, el verbo griego, hermanos, proskareitere,
de donde procede la expresión perseverar, tiene significados interesantes. Nuestro texto dice, perseverar en la oración. Y la palabra perseverar proviene del vocablo griego proskartereine, que quiere decir, teleite, que quiere decir, se traduce de tres maneras. ¿Sí alcanzan a verse los significados? Bueno, tienen buena vista, hermanos, ¿no? Bueno, aquí hay muchas sillas y allá atrás no se ven. Vamos, aquí sillas, hermanos. La primera es, el verbo proskartereite significa adherirse como pegamento, ¿no? Hoy en día ha evolucionado mucho el tema del pegamento, desde aquel pegamento artesanal que se hacía para hacer las piñatas de antes. Hoy ya casi no venden piñatas de olla, ¿verdad? Se venden generalmente piñatas de cartón, ¿no? Y entonces, pero antes se hacía el famoso engrudo, así se llama, ¿no? Y se hacía artesanal y se pegaba, y luego fuimos evolucionando. En mi época de estudiante, el más famoso era el resistol 5000, en la primaria, hace 30, 40 años. Y después llegó la famosa cola loca, que ya era más, no sé si hasta ahí me quedé, hay otro aditamento más, todavía más penetrante, o que se adhiera más fuerte, no creo. Pero la palabra entonces, la palabra perseverar en el griego tiene la idea de algo que se pega y es muy difícil de despegar. ¿Cuántos accidentes no ha habido con cola loca, verdad? Una mujer que quiso romper la punta del tubo, mordiéndola, y le quedó pegado a la boca. Ese no es tanto problema, pero a una persona le cayó en el ojo y le tuvieron que hacer una cirugía. Bueno, así quiere que se adhiera. Ese es el sentido de la palabra perseverar. Otra idea es dedicarse intensamente, ¿no? Hay cosas a las que nos dedicamos intensamente. Hay gente que le gusta mucho, por ejemplo, pienso en los deportistas, les gusta mucho jugar y juegan y ponen toda su dedicación a esa actividad. Y finalmente, no rendirse o darse por vencido. Es decir, no claudicar, no dejar de pelear. Ese es el sentido de perseverar. Perseverar significa entonces adherirse, es decir, la oración como algo que tenemos pegado, como algo que tenemos inmediatamente. Hay una situación, ora. ¿Estás de malas? Ora. ¿Estás contento? Ora. Y no sé si les ha ocurrido, me acuerdo en una ocasión estábamos cuando estaba yo en el seminario, teníamos campamentos juveniles y pues eran competencias, se desarrollaban bajo el sistema de competencias. Y entonces me acuerdo que pues las competencias a veces ganaba uno y ganaba otro, y teníamos una compañera que se enojaba mucho cuando perdía. Se enojaba mucho y no le gustaba perder. Pero pues venían muchos muchachos que pues dominaban más otras cosas que nosotros y nos hacían perder. Entonces ella llegó, teníamos una reunión todas las mañanas a las 7 para orar por los muchachos y orar por algunas cosas. Entonces ella llegó muy enojada, entonces el director le dijo, ora. Y ella dijo, no. Le dijo, haz oración, hija. No, dijo, no voy a orar. Y entonces ya el profesor le dijo seriamente, ¿sabes? Ella era estudiante con nosotros. Le dijo, ¿sabes qué estás haciendo aquí? ¿Sabes por qué estás aquí? A ti te va a tocar orar toda la vida, más que a la gente que está en la iglesia. Ok, entonces pienso, yo espero que cuando a usted le digan, ora, usted pueda decir, también voy a orar, pues ya. No diga, no, o se vaya, ¿no? Se salga por allá. La palabra perseverar significa adherirse, no desalentarse, dedicarse intensamente. Por eso le puse al estudio, porque nos enseña y ayuda a entregarnos a la oración. La oración como prioridad.
La oración entonces es una actividad que debe tener prioridad sobre otras actividades tanto en la iglesia como en la vida personal del creyente, y debe hacerse con dos ingredientes: debe velarse y agradecerse. Es decir, el creyente debe vivir en alerta y vivir agradecido. El apóstol Pablo nos muestra cómo desea que la iglesia practique sus tiempos de comunión cuando se reúne a orar. Tengo un amigo que es escritor, escribe mucho sobre la historia de la iglesia, y siempre que me habla, siempre me hace una pregunta que no me gusta que me la haga, pero me sirve, porque siempre me dice: Porfirio, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Y entonces digo yo, pues en ese círculo no puedes decir nada, porque ¿qué estás leyendo? Y entonces ahorita comencé un libro que se llama, terminé la semana pasada uno de Alejandro Dumas que se llama La mano del muerto, y esta semana he comenzado, en el tiempecito que me queda libre, he comenzado a leer La última frontera de Howard Fast, que es cómo los estadounidenses pusieron a todos los indios de Estados Unidos en una reserva en el estado de Arkansas, y ese estado era el estado más amolado de Estados Unidos. Ahí los llevaron, y entonces eso estoy leyendo. Ahora, pero digo, ¿por qué digo esto de que me molesta que digan qué estás leyendo? Porque te obligan a leer, ¿verdad? Pero yo creo que entre nosotros, ¿cuál debería ser la pregunta? ¿Ya oraste? ¿Estás orando? ¿Por qué estás orando? ¿Cuál es la oración que llevas haciendo mucho tiempo? Yo siempre he dicho que nos debemos de rendir y debemos decir: bueno, Dios, ya hasta ahí llegué, después de haber orado, agotado todo un tiempo de oración, ¿no? Hay gente que se rinde con 3 días de oración, y cuando come, porque ora y dice: Señor, bendice tus alimentos, y te dejo en tus manos de este problema, porque si no comiera, no orara. Y hay gente que ya ni para comer ora. Y lo que el apóstol Pablo quiere es que nosotros velemos de una manera bien interesante. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y ahorita vamos a llegar a velando en ella, y vamos a llegar a con acción de gracias. La oración es un asunto entonces prioritario. Llegamos al punto A de nuestro estudio: para vivir en alerta. El título de nuestro estudio nuestra serie se llama Colosenses, la suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Y luego, el título de esta mañana es porque nos ayuda a entregarnos a la oración. Y el punto A de esta mañana es para vivir en alerta. Pues yo pienso, hermanos, que vaya que nos ha tocado tiempos difíciles, ¿no? Tiempos muy complicados. Estaba yo leyendo una noticia que me sorprendió ayer. Ayer hicieron la fiesta del 14 de febrero en Tuxtepec. Le llamaron Love Party, o en lo que sería Love Party, ¿no? Ya en español es Love Party, ¿no? Pero en inglés es Love Party. Y ahí fueron muchos niños, adolescentes, y resultaron intoxicados, hermanos, entre 15 y 20. Y como las redes sociales no perdonan nada ya, pues en las redes sociales a muchos se les hizo fácil grabar cómo salieron los muchachos de allá. Y unos están literalmente intoxicados y desmayados, vomitados. Una verdadera tristeza. Y la pregunta es, pues, ¿qué les dieron a beber? Nuestros hijos a veces, los papás que tenemos hijos y que los hemos tenido desde niños aquí en la iglesia, nos dicen: pero eres bien exagerado, papá. ¿Qué va a pasar si yo voy? No va a pasar nada. Y yo les digo algo: estamos viviendo momentos demasiado dramáticos. Imagínense, bueno, esto pasó en Tuxtepec.
pero estaba yo oyendo las noticias en la televisión, que aquí en Puebla, en un municipio de Puebla, quedaron intoxicados unos niños de un kinder porque comieron tamales y los tamales tenían fentanilo. ¿Qué le habrá echado la señora de los tamales? ¿O qué le habrá dicho a su esposo que llevara al molino, no? Llévate al molino el nixtamal, viejo. Y ahí en el camino, pues al viejo se le cayó su dosis y la comieron los niños, y los niños también resultaron intoxicados. Es decir, en este mundo estamos, estoy hablando de cosas quizás muy sencillas, pero en este mundo estamos viendo que hay muchas cosas que están ocurriendo y que debemos de estar en alerta. Ahora, la oración dice el apóstol Pablo: perseverad en la oración, velando en ella. Y quiero leer lo siguiente. Velar es una de las palabras que se asocia siempre al regreso de Cristo. Y aquí Pablo emplea la palabra velar para señalar cómo debe funcionar la oración en la iglesia y en la vida del creyente. Y por eso le salió como título: la vigilancia en la oración. El estado de alerta, hermanos, o vivir en estado de alerta, es estar pendientes. Miren, hay dos cosas, hay dos extremos que tenemos que hablar de ellos. Cuando digo que hay que estar en alerta, pues sí, hay que estar muy precavidos, hay que saber dónde andan nuestros hijos, en dónde está. No me lo tomen a mal, ni quiero generar problemas familiares, pero debemos saber dónde anda mi esposo, dónde anda mi esposa, porque estamos viviendo momentos de gran dificultad y de grandes problemas. Y ya no podemos confiarnos. Pero eso sí, eso tampoco quiero que ustedes lleguen, por los que vienen con su marido hoy, lleguen y digan: ¿a dónde vas? Ya lo dijo el pastor. ¿A dónde andas? No, tampoco. Pero sí, por lo menos, oye chato, ¿no te retrasaste hoy, hijo? ¿No? Oye chata, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? ¿No? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque vivimos un mundo así. No es que yo diga, no, pues es que algo está haciendo mal o anda haciendo cosas malas. No, pero es una cuestión para reconocer y saber que estamos viviendo tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles. La palabra vigilar, hermanos, procede de la palabra griega gregoreu. De ahí viene la palabra o el nombre Gregorio, que literalmente significa mantenerse despierto, es decir, vigilar, tanto literalmente como figuradamente en la Biblia. Se puede entender también como no dormir por atender un asunto de gran relevancia, ¿no? Aquí, no sé si ya se dieron cuenta, si ustedes suben por el lado de la Sabino Crespo, hubo varios meses, hermanos, casi medio año, que era un muladar, ¿no? Alguien tiró basura, la recogimos en una ocasión, la recogió toda la colonia y volvieron a tirar, y la colonia dijo: no, pues ya otra vez, y ya lo recogimos y se hizo un muladar. Hasta que llegó un nuevo comité de vida vecinal, dijeron: no puede ser eso así, y entonces recogimos toda la basura. Se llevó la basura, se recogieron 3 carros de basura, estaban tirados allá y se fueron. Y entonces la colonia decidió hacer rondines nocturnos. Entonces usted pasaba a las 11, 12 de la noche y ahí estaban los vecinos sentaditos. Algunos llevaron hasta su café, su termo, y ahí estaban sentaditos viendo. ¿Eso significa qué? Vigilar o velar. Porque hay un interés. ¿Cuál era el interés? Que ya no tiraran basura, porque mucha gente dice: pero pues está hasta allá. No, yo les decía a mi esposa: eso nos va a generar roedores. ¿Y los roedores a dónde se van a venir? Imagínense que pasara por ahí un ratoncito, como Spiri González, ¿no? Ahora, Pablo dice que la oración se debe hacer velando, es decir, en alerta. No sé si han leído las noticias, pero en el oriente ahorita están en alerta máxima. ¿Por qué están en alerta máxima? Porque pusieron Estados Unidos. Adelante, Liz, por favor.
Porque Estados Unidos envió todos sus portaaviones al Océano Arábigo. ¿Si hay una cosa así, hermanos? ¿Si hay un Océano Arábigo o estoy ya inventando? ¿No hay? ¿Cómo se llama el océano entonces que está por allá? Índico. ¿Y el Arábigo de dónde lo saqué? Del café, dice el hermano. Ya no dejen leer al pastor porque se está volviendo loco. Pues ustedes están ahí, digo, el Océano Arábigo, y dicen, sí, dice. Pues también ustedes no le ayudan a uno. Están en las costas de Arabia. Y el mundo está en alerta máxima. ¿Por qué? Porque antes eran cañones, antes eran bombas atómicas. Hoy, hermanos, está... ¿Ya ven, pues? Bien, Gregorú, entonces, ¿qué significa? Gregorú significa, en griego, estar vigilante, estar alerta. Ahora, ¿qué significa cuando Pablo dice perseverad en la oración, velando en ella? Es decir, que tenemos que estar muy pendientes. Es decir, pasa una situación y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. ¿No? Hay mucha gente que a veces puede pensar, los días que a mí me toca dirigir la oración, oramos por los migrantes, oramos por Israel y oramos por los desaparecidos. Esos son, porque mucha gente puede decir, ¿cómo vamos a estar orando por los migrantes? Yo no tengo familia migrante, pero lo que debemos de entender, lo que debemos de comprender es que cualquier situación que venga, tenemos que orar por ella. No pasa nada. Yo digo que en esta vida todo en exceso tiene grandes dificultades. Comer mucho tiene sus excesos, hacer mucho ejercicio tiene sus excesos. Todo en exceso es problemático. Solamente hay dos cosas que en exceso no causan problema: orar mucho y leer la Biblia mucho. Bueno, ayunar, la hermana Mali dice que no causa mucho problema y puede que tenga razón. Pero orar y leer la Biblia en exceso nunca va a hacer daño, nunca va a estar por demás, siempre nos va a ayudar. Ahora, el apóstol Pablo quiere que la iglesia sea una iglesia que esté orando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando hoy en México? Pues los desaparecidos. ¿Qué está pasando hoy en México? Esta guerra que no acaba, hermanos. El narco está metido en todos lados. Ayer platiqué con un hermano que se llama Daniel Ramírez, que es un investigador del fenómeno religioso en América. Fue aquí a un pueblo y lo retuvieron, ya no dejaron salir, porque había asamblea, cerraron el pueblo y ya no salió. Y entonces le digo, entonces él ya tuvo que ir a hablar con la autoridad y le dijo, yo soy americano, yo no tengo que estar aquí encerrado, ya lo dejaron salir. Y le digo, tú tienes la dicha de que fuiste con una autoridad, pero hay lugares donde ya no hablas con la autoridad. Si te dejan hablar, hablas con el narco, porque hay lugares donde gobierna el narco. Nos duele mucho, pero así es. Y entonces cuando decimos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Nunca va a ser suficiente la oración que nosotros hagamos o desarrollemos en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que orar? Ora por ejemplo, papás. Ora por el esposo de tu hija, el esposo de tu hijo. Perdón, hermanos. El esposo de tu hija y la esposa de tu hijo. Nada más era para ver si estaban atendiendo, hermanos. Están despiertos, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque no vas a orar por ella cuando ya llegue. Cuando ya te lo presente y diga, pues mira, ella es mi novia. Y tú digas, pero voy a orar. No. Cuando los veas ahí acostaditos, Señor, dale un compañero, dale una compañera que trabaje y que la quiera, que lo quiera. Porque lo peor que nos puede pasar es que nos llegue alguien que esté perdidamente enamorado, tu hijo o tu hija, y sea una persona irresponsable. Pero eso se hace orando, y orando en todo tiempo. Por eso dice, velad, no, dice,
perseverad en la oración, velando, ¿no? Y luego escribí esto. La oración que Pablo quiere que se desarrolle en la iglesia es aquella que pone atención en todo lo que sucede en la sociedad, donde está instalada la congregación, y asuma que es relevante e importante acercarse a Dios y no descuidar esta importantísima actividad. Uno de los servicios, creo que ustedes han visto imágenes en las que ponen una imagen donde dice concierto de tal grupo, a reventar el lugar, 3,000, 5,000 gentes. Culto de oración, 10 gentes. La oración sigue siendo una gran necesidad dentro de la iglesia, y enseñarle a la gente a orar, ¿no? Estos cantos ya no se hacen. ¿Sí se acuerdan el canto con el que comenzó la reunión? Bueno, los que llegaron a primera hora, cantamos, vamos orando, ¿para qué? Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos. Esos cantos ya no se cantan, hermanos. Dígame uno de los modernos que hable de la oración. Dígame uno de los modernos. Ya no se canta. ¿Por qué no se canta? Porque la oración ya dejó de ser algo importante para la iglesia y se convirtió en un asunto de que si se hace, bien, y si no, pues también. Una responsabilidad de primer orden. La iglesia tiene una responsabilidad con la oración. Una responsabilidad de primer orden, ya que es a través de la oración como podremos acercarnos al corazón de Dios para que atienda nuestras súplicas por las diversas situaciones que atravesamos en este mundo. En este mundo, hermanos, vamos a atravesar muchísimas circunstancias, muchísimas situaciones, y lo único que nos va a sostener es la oración. A veces ya ni vamos a tener palabras para dirigirnos a Dios. Ya no vamos a tener palabras. Y lo único que vamos a hacer es decirle, aquí está mi vida, Señor. Y a veces vamos a llorar y llorar y llorar y decirle a Dios, ayúdame nada más. Porque las situaciones que nosotros atravesamos son complejas, son difíciles. Y no estamos preparados nunca, hermanos. Nunca. Para las cosas que vienen en esta vida. La oración y las relaciones humanas. Aquí escribí esto. Es interesante notar que la idea de la oración Pablo la introduce inmediatamente después de hablar de la manera en que se deben relacionar en la familia sus integrantes, y también de los amos y esclavos. Nos queda claro que las relaciones humanas se suplen con la oración. Es decir, ¿se acuerdan cómo comenzó el capítulo 3? O más bien, cómo llegamos al final del capítulo 3. Dice, esposas, someteos u obedeced. Ahí está, hermanos, no tienen que irse lejos. En el 3:16, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y luego dice a los esposos, luego dice a los hijos, luego dice a los padres, y luego habla de los amos y de los esclavos, y luego introduce la idea de la oración. ¿Por qué a veces las relaciones familiares están tan deterioradas? ¿Por qué a veces las necesidades de la familia están tan críticas? Por la oración. A veces sí yo pienso que tenemos que decirle a la familia, ¿sabes qué? Vamos a orar, esto no puede continuar así. Porque a veces el hogar, en lugar de ser un remanso de paz, un lugar al que tú quieres llegar para estar tranquilo, parece ser la antesala del infierno. Puras discusiones, puros pleitos. Ahora yo les quiero decir algo, ¿cómo vamos a resolver eso? Lo vamos a resolver con oración. Por eso Pablo dice, perseverad en la oración. Tráenos de tu paz en esta casa, Señor. Imagínense si cuando son 3 y hay problemas, pues no me quiero imaginar cuando son 4, cuando son 5. Y tenemos que orar. Tenemos que hacer oración. Y a veces la oración, y en ocasiones le toca hacer a alguien la oración. Y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a orar. Para no estar así. Las oraciones, escribí esto. Será la oración la que nos dará comunión, primero con Dios, luego con los demás hermanos. La falta de oración hará que nos separemos de los demás y nos excluyamos de la fraternidad de los creyentes.
Yo digo que en la medida en que nosotros oramos, en esa medida nos relacionamos con los demás. En la medida en que dejamos de orar, nos desesperamos con las personas, las ahuyentamos y decimos cosas que no se deben de decir. Punto B, ya voy terminando. El tema de nuestra serie, ¿cómo se llama? Colosenses, la suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. El estudio de esta mañana se llama porque nos ayuda a entregarnos en la oración. Punto B, para vivir agradecidos. Y aquí llegamos a este tema que me gusta mucho, que es la gratitud. Pablo dice que la gratitud debe formar parte de nuestra oración. Agradecer a Dios se convierte así en una parte fundamental en los tiempos de oración que los creyentes han de tener en sus vidas. Creo que una de las cosas que definen a una persona llega a ser persona cuando aprende la virtud de ser agradecido. Y en primer lugar, los seres humanos, ¿con quién debemos ser agradecidos? En primer lugar, con nuestros padres. Papá, fuiste un desastre en tu vida. Mamá, fuiste un desastre. Eres un desastre todavía, pero me diste la vida. Gracias. Gracias. La gratitud con nuestros padres. ¿Que se equivocaron? Sí. Hay unos que se equivocaron, pero terriblemente, ¿no? Y evitar que nosotros repitamos ese patrón. Ahora, la gratitud es con nuestros padres, porque son los que vemos. Y luego la gratitud debemos de plantearla con la gente que nos ha ayudado. Tal vez no podamos retribuirle, ¿no? Me acuerdo que hay que hacer una lista de quienes nos han ayudado y decir, no puedo hacer mucho por él, pero voy a orar por él, voy a orar por ella. Que después pasaron cosas, está bien, pero ¿por qué tenemos que ser agradecidos? Porque la gratitud es como una especie de un producto o de un artículo que lo que hace en nuestro corazón es limpiarlo y mantenerlo limpio. ¿Por qué? Porque la gratitud nos engrandece a cualquier persona que sabe ser agradecida y que le dice gracias por lo que hizo por mí. Muchas gracias. Y tal vez no se lo podamos decir, pero seamos agradecidos. Y nunca dejemos eso. Ahora, el apóstol Pablo, fíjense lo que dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora, a Dios, siempre que llegamos con Dios, ejercítese un día dedíquese a la oración, a darle gracias a Dios. Haga una lista por todas las cosas que le debe dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por mi esposo. Gracias por mis hijos. Mucha gente dice, pero mis hijos son terribles. ¿Así los hizo? Usted los hizo así. No fue el DIF, porque no estuvieron en un albergue. No fue el gobierno. No fue el vecino. O usted los dejaba ir con el vecino las veces que quisiera. No, son sus hijos y usted los hizo. Señor, gracias por mis hijos. Gracias por ellos. Gracias. Haga una lista. Y un día dedíquese a darle gracias a Dios por todo eso. Eso es lo que quiere decir perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Por qué? ¿Por qué la gratitud tiene que ver con hacer un reconocimiento de los favores recibidos? Porque de esa manera reconocemos y de esa manera nos percatamos y nos damos cuenta que en esta vida hemos recibido más de lo que hemos dado. Hemos recibido más de lo que hemos dado. Qué bendición es que te puedas transportar por ti mismo y revisar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, la gratitud constante, la gratitud debe formar parte de nuestra oración diaria, reconociendo las bendiciones de Dios en cada momento. La mejor estrategia que el maligno ha desarrollado por los siglos para desalentar a los creyentes es hacerle ver que Dios no ha hecho nada por él y hacerle ver lo que hace falta.
Si yo les preguntara en esta mañana, ¿qué les hace falta en su vida para que se sientan bien? Ustedes me dirán, ay hermano, es que si yo tuviera un Camaro, es que si yo tuviera ya de perdidita un Mazda, o ya pues una cosa así muy sencillita, un Audi, pues ya las cosas se verían de otra manera, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene sus necesidades, pero ¿saben qué es lo que acontece a veces? A veces llegas a ese punto, se llega a suplir esa necesidad y sigues exactamente igual. Las cosas no cambian. Porque el problema, ¿dónde está? El problema esencialmente está aquí en nuestro corazón. Y el corazón, si Dios no lo llena, si Dios no lo satura con su presencia, ese corazón va a seguir vacío. Ahora, el apóstol Pablo dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La palabra acción de gracias es una sola en el griego. Es la palabra Eucaristía, que de ahí viene la palabra Eucaristía, que es acción de gracias. La palabra griega Eucaristía se traduce como gratitud en español. Y de ella, de la palabra gratitud o Eucaristía, derivan expresiones como agradecido, gracias y otros términos relacionados con una actitud de reconocimiento por los bienes recibidos. Ahora, fíjense a quienes estaba hablando Pablo cuando dice perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Le estaba hablando a los esposos, a los hijos, a los padres, les estaba hablando a todos ellos y le estaba hablando a los esclavos y a los amos y le estaba diciendo, ustedes perseveren en la oración, velen en ella y háganlo dándole gracias a Dios. Es decir, a veces, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, tenemos que decirle a Dios y las cosas van a cambiar profundamente. Cuando tú dices, Señor, gracias por el hijo que me diste, por la hija que me diste. Gracias por el marido que me diste. Gracias por la esposa que me diste. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pensar que tu matrimonio fue un accidente y decir, ay, ¿cómo fui a caer con este? ¿Cómo fui a caer con esta? Si no fue una cuestión de que Dios estuvo ahí. Y decirle, Señor, gracias. Gracias por mis hijos. Gracias por mis papás. Nuestros papás viven una generación atrás de nosotros. Entonces nuestros papás nunca van a tener la misma forma de ver el mundo. Nunca. Lo van a ver diferente. Y los que ahorita tienen hijos pequeños, nosotros somos del siglo pasado. Nuestros hijos son de este siglo. Yo pienso que después, en cuanto nazcan, les van a meter un chip. Y ya van a cargar el internet en donde vayan. Perdónenme por leer tanto a Julio Verne, ¿no? Pero yo pienso que cuando nazcan dicen, este es su número telefónico, ahí va. O este es su módem, porque ya después los números ni van a funcionar. Este es su módem, ahí va. Y el niñito ahí va a andar. Y de repente en los salones va a decir, oyes, préstame tu clave. Y el niño va a decir, ahí está. Ese es el mundo en que estamos. Entonces, cuando convivimos, sería más fácil la convivencia si estamos agradecidos con Dios por lo que Él nos ha dado. La gratitud es una virtud que los cristianos deben cultivar. Agradecer a Dios constituye un principio básico de sumisión y entrega a la voluntad de Dios, que a veces no entendemos y otras veces no comprendemos, pero que al ser agradecidos dejamos en claro que nos sometemos a los designios del Señor. Me impresiona, me impacta y siempre lo recuerdo cuando estoy en situaciones difíciles. Cuando Job perdió todo, cuando ya no tuvo nada, ni siquiera salud, perdió a sus hijos, perdió sus bienes, su esposa le dijo, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios, dice la versión Reina Valera, pero en realidad en el original es bendice a Dios y muérete. Ahora, ¿por qué dice maldice a Dios? Porque la mujer se está quejando. ¿Y Job qué contestó? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Agradecer a Dios es fácil agradecer a Dios si todo lo que le hemos pedido nos ha dado. Es fácil y hasta incluso yo diría, hasta sería muy ingrato no hacerlo. Pero agradecerle porque las cosas no salen bien, porque no ha ocurrido lo que tanto queremos que suceda, y decirle: gracias, Señor, gracias por esta enfermedad, gracias por esta carestía, gracias por esta necesidad. Gracias, Señor, te lo digo con todo mi corazón, no de dientes para afuera nada más, sino desde lo más profundo de mi corazón. Te doy gracias porque esto está saliendo mal. Tú sabrás por qué. No lo entiendo, pero te doy gracias. El apóstol Pablo escribe entonces y dice, nuestro texto de esta mañana fue, ¿lo leen conmigo? 1, 2, 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El desafío de esta semana es entonces, haga usted una lista y una mañana, un mediodía o una tarde, dígale a Dios: gracias por todos estos bienes que he recibido. Y luego haga una otra lista al lado, paralela, y ponga todas las cosas que no ha recibido. Y diga: gracias, gracias. Y si quiere una tercera columna, como en el Excel, una tercera columna que diga, ponga a todas las personas que han sido un desastre conocerlas. Señor, nada más no vaya a poner ni a su esposo ni a su esposa ahí, Señor, esta persona, pero te doy gracias porque la pusiste en mi camino. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos con todo nuestro corazón y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, gracias por todo. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, contigo, con los que nos han hecho bienes, como nuestros padres, y con todas aquellas personas que nos han ayudado, Señor. Gracias, gracias te damos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.